Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, el canal del Profe Oces. Es un gusto que me esté acompañando y el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de descomposición en factores primos. Vamos a comenzar y vamos a ver de qué se trata. Para poder entender el tema de la descomposición en factores primos, debemos primero revisar qué son los números primos. Los números primos tienen una característica y es que ellos solamente pueden dividirse entre ellos mismos y entre el número uno. Es decir, no tienen más divisores, por ejemplo, como el número 6. El número 6 tiene otros divisores. El número 6 puede ser dividido por el número 3 y por el número 2. Aparte de que él puede ser dividido por el número uno o puede ser dividido por el mismo 6. Esto hablando de la división, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de factores, ¿por qué hablamos de división? Porque necesitamos entender qué son los números primos. Y el 6 entonces no es un número primo. El 6 es un número compuesto. Tiene más divisores, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, entonces saquemos cuál es la lista principal o la que más se maneja de los números primos. Para esto, debemos tener en cuenta algo, y es que los números primos son solamente divisibles por el número uno y por ellos mismos. Hay una lista que siempre se ha manejado y es que los números primos empiezan a partir del número 2, del número 3, del número 5, del número 7. Yo sé que si estás pensando que eso se asemeja a la lista de los números impares, sí, tal vez ellos también son impares, pero, por ejemplo, el 2 no es impar, es un número par, pero se contempla como número primo, porque solamente para llegar al 2 puedo llegar multiplicando 2 por 1. Si piensas que aquí sigue el 9 no nos sirve porque el 9 es un número compuesto. Para llegar al 9, yo puedo multiplicar 3 por 3. Aparte de multiplicar 9 por 1. ¿De acuerdo? Por eso el siguiente número no es 9, sino es el número 11, el número 13, el número 17. Y de ahí para allá hay una serie de números que representan el conjunto de los números primos. Estos números son usados para tomarlos como divisores de un número compuesto y así empezar a descomponerlo y saber cuántos factores o cuáles son los factores de un número. Por ejemplo, yo el número 13 solamente lo puedo dividir por 13 y por 1, es decir, que él no lo puedo descomponer por factores primos diferentes a él y al número 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo usamos nosotros los números primos para la descomposición de factores primos. Empecemos con un ejemplo. Vamos a descomponer el número 8 en factores primos. ¿De acuerdo? Entonces, para descomponer el número 8, nosotros lo que vamos a hacer es hacer uso de los elementos que conforman los números primos. Y normalmente hay personas que no recomiendan hacerlo en orden, pero yo en este caso sí recomiendo hacerlo en orden. Si tal vez estás pensando en comenzar a dividir el 8 por el 4, no sería correcto porque el 4 no es un número primo. Que el 8 es divisible por el 4, eso es correcto. Pero en la descomposición de factores primos solamente usamos acá factores primos, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esto para que el desarrollo de estos ejercicios sea óptimo y lo podamos comprender. Esto significa que el número que yo puedo usar es el número 2, es el que está acá. No puedo usar el 3, no puedo usar el 5, no puedo usar el 7, no puedo usar el 11. Igual yo recomiendo empezar por el principio, por el orden establecido dentro del conjunto. ¿Por qué comienzo por el 2? Porque es el único que puede dividir al 8. La división entre 8 y 2 es 4. Recuerde que el proceso que se maneja acá es un proceso de división. Recordemos también algo, que la división es un proceso contrario a la multiplicación. Son recíprocos estos dos procesos.
Por esa razón, si hablamos de la descomposición de factores primos y hacemos una división, es porque tiene referencia a que lo que estamos resultando acá son los factores, ¿de acuerdo? El resultado nos dio 4. Entonces, ahora, ¿qué hacemos acá? Hacemos uso de nuevo de los números primos para poder seguir haciendo la descomposición. Y aquí nos sirve el número 2 de nuevo. ¿Se puede seguir usando? Claro que sí, se puede seguir usando el número 2. 4 dividido en 2 me da 2. Y aquí volvemos a usar el número 2 y me da 1. Cuando aquí la respuesta es 1, quiere decir que nosotros ahí ya hicimos la descomposición que teníamos que hacer. Luego de esto que hacemos, contamos cuántos 2 tenemos. 1, 2, 3. Se puede escribir el resultado de dos formas. Una es 2 por 2 por 2. Y por supuesto, si multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 nos da el resultado. Y la otra forma de escribirlo es 2 elevado a la 3. Es una forma exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos presente que ya el 8 fue descompuesto en factores primos. Factores porque están multiplicando y todos los números que están acá son primos. Muy bien, teniendo en cuenta lo que ya revisamos, vamos a descomponer estos tres números en factores primos. Arriba tenemos la referencia de los números primos. ¿Cómo empezamos este proceso? Miramos el 24, nos damos cuenta que el 24 es un número compuesto porque para llegar al 24, de por sí dentro de las tablas de multiplicar tenemos un número que nos pueda servir. Por ejemplo, 8 por 3, 24, 6 por 4, 24. Entonces significa que él sí lo podemos descomponer en factores primos. Empezamos por el número 2, que es el que está aquí de primero. Pudimos haber comenzado con el 3, porque 24 es un factor del 3, pero decidimos empezarlo en orden porque considero que al final, si lo comienzo por el 3, voy a usar en algún momento acá el número 2. La mitad de 24 es 12. Recuerda que uno de los fundamentos de la descomposición de factores primos es que sepas dividir. Luego, para seguir descomponiendo, usamos también el número 2. La mitad de 12 es 6. Podemos seguir usando el número 2. Recuerde que usted puede repetir los números de los que están aquí arriba. La mitad es 3. Y en este caso yo uso el 2. Ahora puedo usar el 3 porque el 3 es el que divide al 3. Y nos dio 1. Yo encierro el 1 no porque sea la respuesta, sino porque hasta aquí llegamos y significa que ya está descompuesto en factores primos. Para resumir esta respuesta, entonces podemos decir que la descomposición en factores primos del 24 es 2 por 2 por 2 por 3. O también se puede escribir de manera abreviada como 2, 1, 2, 3 elevado a la 3 por el número 3. ¿Listo? Ya el 24 está descompuesto. Descompongamos el número 98. Es un número par, es decir, termina en un número par y lo podemos descomponer o empezar a descomponer con el número 2. La mitad de 9, realmente no tenemos aquí una mitad exacta, pero podemos decir que 4 por 2 me da 8 y para acercarme a 9 me falta 1 que lo ponemos acá. Ese 1 representa como el 18. ¿Sí? Convierte al 8 en 18 y entonces podemos dividir 18 entre 2 que nos da 9. Miramos el número 49. Nos damos cuenta que el 2 no me sirve para dividir el 49. El 3 no me sirve para dividir el 49. El 5 no me sirve porque no es divisor del 49. Pero nos damos cuenta que el 7 sí nos sirve. Entonces, 7, 49 dividido en 7 me da 7. Y otra vez usamos el número 7 y nos da 1. Voy a encerrarlo acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vamos a escribir esto dentro del proceso de la descomposición? Como 2 por 7 por 7, que también se puede escribir como 2 por 7 al cuadrado. Listo. ¿Qué pasa si yo hubiera comenzado aquí con el 7? También se puede hacer, claro que sí, pero pues yo sí sugiero que el orden lo tengan muy presente. Y aquí el 144
la mitad de 144, entonces tomamos el 14, mitad de 14, 7, mitad de 4, 2. ¿Listo? Continuamos con el número 2, porque termina en par. La mitad de 7 no es exacta, pero 3 por 2, 6, al 7, 1, y el 12, la mitad sería 6. Vuelvo y saco la mitad. De 3 sería 1 por 2, 2 al 3, 1. Y el 16, la mitad es 8. Puedo seguir descomponiendo. La mitad de 18 es 9. Ya usé el 2. ¿Cuántas veces debo usar el 2? Es la pregunta. Las veces que sean necesarias. Recuerden que en estos lados, en los números que nosotros estamos usando como divisores, no pueden existir números compuestos, sino solamente tienen que estar los números primos. Ahora usamos el 3. Tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1, y con esto hemos terminado. Y vamos a escribir cuáles son los factores de este proceso. Los factores serían entonces, contamos 1, 2, 3, 4, entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y de manera abreviada o de forma exponencial se puede escribir como 2 elevado a la 4 por 3 elevado a la 2. Realmente aquí usted puede jugar con la forma como quiere escribir esto. Usted puede escribir esto también como 8 por, perdón, esto es 16 por 9. También lo puede escribir. Aquí también lo puede escribir como 14 por 7, o acá lo puede escribir como 4 por 6. Ya eso es dependiendo del tema que se esté trabajando y el uso que se le quiera dar. Por lo pronto esta es la descomposición. Vamos a ver 3 ejemplos más. Y aquí tenemos otros 3 ejemplos. Hicimos la descomposición factorial del número 50. Le pudimos sacar la mitad fue 25. Al 25 le sacamos la quinta, es decir, usamos el número 5. Su resultado es 5, y al 5 le sacamos por supuesto el 5, perdón, y eso me daría 1, ¿de acuerdo? Al colocar aquí los elementos, quedaría entonces 2 por 5 por 5, que me daría 2 por 5 elevado a la 2. Hicimos la descomposición del 52, si bien es cierto, son números cercanos, pero su descomposición es totalmente diferente. 52 dividido en 2 me da 26, porque 2 por 2, 4, al 5, 1, y lo pongo acá, y la mitad de 12 me da 6. 26 dividido en 2 me da 13, y miremos acá. El 13 es un número primo, es decir, que solamente lo puede dividir el número 13, que el resultado me da 1. La descomposición quedaría como 2 por 2 por 13, es decir, 2 al cuadrado por 13. En el caso del 70, tenemos que la mitad de 70 es 35. 35 solamente lo podemos dividir entre 5 y 7, o entre 35 y 1. 35 dividido en 5 me da 7, y 7 le saco séptima, que sería dividido en 7, que me da 1. Y nos damos cuenta que en esta descomposición no hay elementos que se repitan. Eso puede pasar, 2 por 5 por 7, y ahí está descompuesto. Entonces, este es el tema como tal de la descomposición de factores primos. Voy a colocar 3 ejercicios para que ustedes los hagan y luego miramos la respuesta. Aquí están los ejercicios. Puede pausar el video para que los desarrolle y la respuesta aparecerá en 3, 2, 1. Y aquí tenemos el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? La respuesta de esto es 2 elevado a la 3 por 3 por 5. La respuesta de este es 2 por 3 a la 3. Y la respuesta de este es 2 elevado a la 6, porque solamente pudo descomponerse con el número primo 2. Con esto terminamos nuestro tema de descomposición de factores primos. Espero que haya sido de mucha ayuda y sirva muchísimo para tus procesos de actividades o evaluaciones. Y recuerda, la práctica de esto es lo que permitirá que fundamentes o tengas más estructurado este tema en tu mente. Gracias por estar en este canal. Recuerda darle like a este video e invitar a otros a que se suscriban a mi canal y sigan apoyando este proceso. Gracias, nos vemos en la próxima. Chao, chao.